Segunda de Corintios 2:11. Cuando lo tenga por ahí, diga bien fuerte: Dios me habla. Amén. Amén. Segunda de Corintios 2:11. Hoy vamos a desenmascarar a Satanás. Amén. Vamos a ver estrategias del enemigo, yo añadí, y las victorias del creyente sobre ellas. Amén. Las estrategias del enemigo y las victorias del creyente sobre ellas. En su programa leen este versículo porque dice 1 de Corintios 2:11, pero en realidad es 2 de Corintios 2:11. Y dice así la palabra del Señor: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a repetirlo todos juntos: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por este tiempo de adoración, de entrega, Dios mío, de alabanza. Nuestra alma se regocija, Padre, en ti, en disfrutarte, en vivir para ti, en obedecerte. Gracias, Señor, porque hay satisfacción, Dios mío, en nuestra fe puesta en Cristo. Gracias, Señor, porque vivir para ti es lo mejor que nos ha pasado. Pero sabemos que tenemos un adversario que no desea vernos disfrutando, no desea vernos viviendo para ti, Señor, en obediencia, y va a hacer y diseñar ataques específicos contra la iglesia de Cristo, ataques contra cada hermano, cada familia que quiere permanecer en obediencia, ataques para tratar de minar la fe, ataques para tratar de destruir, y hoy nos vamos a levantar en el nombre de Jesús para creer tu palabra, para vivir en obediencia, para en vez de alejarnos, acercarnos, para en vez de desobedecer, obedecer, para alinearnos con los ángeles y con todo el reino celestial, con nuestro Espíritu Santo que nos has dado, para que podamos vivir para ti, para que podamos vivir en obediencia, para hacer guerra juntamente contigo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Yo no sé si voy a poder terminar todo lo que tengo, pero no se preocupe que la próxima vez que yo predique continuamos con esto, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las estrategias del enemigo y las victorias del creyente sobre esas estrategias. Amén. Ya que está lo tuyo, Dios te dio la victoria. Amén. Y no somos como ese boxeador que una vez estaba en el ring y le estaban dando una clase de pela. Y veía a cada vez que sacaba el asalto, llegaba a su esquina y su entrenador le decía: dale que vas bien, dale que vas bien, dale que vas bien. Y él volvía otra vez al ring y le seguían dando y dando y dando por todos lados, hasta por el pelo le estaban dando. Y volvía, se acababa el asalto, iba a la esquina de su entrenador y su entrenador le decía: dale que vas bien, dale que vas bien. A veces tú ves eso en las peleas de boxeo, de verdad. Y entonces volvía otra vez, tipo, no sé las instrucciones que me está dando este entrenador. Volvía otra vez, se fraguaba en el calor de la batalla, de la pelea, y volvía al terminar del asalto, después de haber cogido tremendos cantazos, y él decía, el entrenador: dale que vas bien, dale que vas bien. Y él decía: pero me estás matando, por favor. Y entonces, hay veces que la vida espiritual del no creyente está así, ¿verdad? Y hay veces que la vida espiritual del creyente aparenta estar así, pero nosotros sabemos la victoria que tenemos en Cristo. Amén. Y hoy vamos a hablar un poquito
acerca de estas estrategias, pero primero yo quiero darte quizás varias razones para que podamos hacer guerra espiritual. Las quieres apuntar, si las quieres escuchar, lo importante es que tu espíritu y tu alma estén aquí a lo que el Espíritu Santo está hablándonos y está enseñándonos. Amén. La primera razón es porque Cristo vino a traer libertad. Amén. Cristo dijo en Lucas capítulo 4, su declaración, su constitución, vamos a decir así, su comienzo de su ministerio, dijo que Él vino a traer libertad al oprimido, a apertura de la cárcel a que está preso, amén, a quitar las vendas a aquel que está herido en el corazón. Así que Cristo vino a traer libertad y eso es una verdad del creyente. Amén. Cristo vino a traer libertad. Amén. Y si Cristo dijo, si conoceres la verdad os hará libre. Amén. En Juan 8:32. Y yo quiero que tú y yo entendamos que un creyente, el plan de Dios siempre es que viva en libertad. Amén. Un creyente no está hecho para vivir en atadura. Dios nunca pensó al Hijo de Dios atado. Y menos a cosas de esa tierra, placeres de este mundo, que el enemigo va a ofrecer para que podamos buscar placeres momentáneos en los deseos engañosos, que la palabra nos enseña, pero lo que vemos en el mundo también, que te enseñan el placer, pero te esconden la miseria detrás del pecado. Entonces Satanás brega de esa manera. Dios te hizo y Dios me hizo para vivir en libertad. Amén. Tienes que creer eso. Y tienes que vivir en eso. Dios no te hizo para vivir en ningún tipo bajo ninguna estrategia del enemigo, ni atado a ninguna cosa de esta tierra. Segundo, una buena razón es porque el enemigo esclaviza y ata. O sea, tenemos que conocer nuestro adversario. Él opera haciendo guerra espiritual contra nosotros. Él opera diseñando y opera haciendo, maquinando, no olvidemos que es eso, cosas y planes, tropiezos para que tú y yo caigamos. Así que es una buena razón para hacer guerra espiritual. Y nuestras mentes tienen que ser abiertas a este mundo espiritual que a lo mejor algunos de ustedes hemos visto, pero no lo vemos continuamente, pero está presente. De la misma manera que el reino de los cielos está presente en nuestras vidas. Tercero, porque la realidad es que estamos en guerra. Tú eres parte de esta guerra, lo quieras o no lo quieras. Dile que está lo tuyo, ¿te enlistaste? Yo estoy enlistado y estoy peleando. Hay gente que está enlistada, pero parece que no están peleando. Y esa es una realidad espiritual, estamos en guerra. Eso es una buena razón. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos que hay una lucha espiritual, una lucha por nuestro corazón. Es el tema que vamos a hablar, un tema que vamos a ver en febrero, que el pastor Roberto va a dar. Es una lucha por nuestra alma, por nuestra eternidad. Amén. Así que eso es bien importante y es una realidad. El creyente que ignora que estamos en guerra pierde la capacidad de estar alerta. Una vez yo fui no Boy Scout, era en unos cadetes. Y entonces yo no sé si yo les contaba esto una vez, que los cadetes hacían muchas cosas y nos pusieron una vez, nos fuimos a Carite, yo iba a hacer un retiro, pero un camping de los cadetes. Entonces ellos nos enseñaban cómo vigilar el camping y hacer turnos durante la noche. Entonces una cosa antes de eso, antes de que la gente se fuera a dormir y repartieran los turnos de la hora que me tocaba velar, ellos te empezaron a contar historias de miedo. Y entonces empezaron a contar historias que eran embustes. Después ellos creían confinados que se habían escapado de la penitenciaría de Guabate y que dice la leyenda que ellos aparecen de noche con machetes y cosas así, y que había una luz verde que surgía, que aparecía. Todo eso ellos habían tramado porque ellos iban a poner la luz verde y todo cuando yo estuviese en el turno y todas esas cosas. ¿Ves? Pues entonces tú estás con tu uniforme de militar y todo en camping, ¿verdad? Entonces yo tenía 13 años y me pusieron un turno como de 2 a 3 de la mañana. Dios mío, Señor, no da tanto miedo y uno está tan pendiente. Ay, Dios mío. Y uno escucha un ruido por allá,
Porque ellos eran listos, se movían por las noches para hacer ruido. Esa fue una de las peores experiencias que yo tuve. Entonces, en una me cogieron de rehén y todo. Pero me dijeron rápido, esto es una, ¿sabes? Esto es para los demás, no es para ti, no te asustes. Y los demás se asustaron, ¿quién es ese? ¿Quién dentro del camping? Y eran uno de los sargentos de la compañía. Pero fíjese, cuando estamos en guerra espiritual, nuestros sentidos se agudizan. De la misma manera que en la guerra física, los sentidos del soldado se agudizan para escuchar y estar alerta. Estamos en guerra espiritual, nuestro sentido espiritual se debe agudizar para estar alerta por dónde viene el enemigo. Amén. La Biblia dice que tenemos autoridad para atar y desatar, ¿verdad? Y eso está en Mateo 16, 19, donde Dios le dijo a Pedro, en Cristo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea que otra buena razón para hacer guerra espiritual es que tú y yo tenemos autoridad para atar y desatar. Amén. Y esta autoridad nos fue dada en Cristo, y fue dada a la iglesia, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Gloria a Dios. Contra ti y contra mí. Esa autoridad, aunque tú estés en pantalones cortos, la tienes. Aunque estés haciendo compras, la tienes. Aunque estés lavando el carro, la tienes. Cuando estás hablando con un cristiano, la tienes. Cuando estás hablando con un impío, la tienes. Porque es una realidad espiritual que no se va. ¿Sí o no? Así que Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar, pero nosotros no la usamos. Entonces es una buena razón para usar guerra espiritual. Otra buena razón es porque hay personas que no crecen y personas que no cambian. Y muchas veces es porque Satanás está haciendo la guerra para que no crezcan y no cambien, ¿verdad? Y no es hasta que usamos armas espirituales que vamos a ver ese crecimiento y vamos a ver ese cambio en la vida del creyente. Amén. Y la última, porque no usamos armas terrenales, sino espirituales. Así que nosotros, la Biblia dice en 2 Corintios 10, capítulo 4, que nuestras almas son poderosas en Dios, pero no son terrenales, sino espirituales, poderosas en Dios, para derribar fortaleza y todo argumento que se levanta en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos autoridad para derribar fortaleza física y mentales que están en contra, que no se someten a la obediencia a nuestro Señor Jesús, que no están en línea con el plan de Dios. Amén. Amén. Así que tú y yo tenemos armas terrenales y espirituales, y vamos a ver eso en esta serie, pero poco a poco. Una de las cosas que hacen los deportistas cuando se van a enfrentar a un rival, especialmente en los equipos, se ve mucho en baloncesto y se ve mucho en otros deportes, es que ellos, no sé cómo es la palabra en español, pero ellos escautean el equipo. Yo me acuerdo cuando yo estaba jugando en el torneo McDonald's con el Colegio Bautista, una de las cosas que nosotros hacíamos era sentarnos a ver el juego del próximo con quien nos tocaba y ver cuál era el jugador estrella de ellos y ver cómo lo podíamos guardiar y ver su jugada. Esa es la labor de los dirigentes, pero nosotros nos hacíamos también que tratábamos de buscar, porque ellos también hacían lo mismo con nosotros. Entonces, una de las maneras de nosotros vencer al enemigo es conociéndolo. Y entonces ahí que vamos a entrar a lo que vamos a enseñar hoy. ¿Ok? Vamos a conocer a nuestro enemigo. Vamos a conocer sus estrategias. En el nombre de Jesús. Dice la segunda Corintios 2:11 que el enemigo elabora maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? La maquinación es un plan que se establece en el reino de las tinieblas para destruir la vida del creyente. Definiciones, recuerden que yo les quito toda esa teología que no entienden y que yo tampoco, lo trato de poner lo más básico posible. Es una maquinación, es un plan diseñado. Es un plan diseñado para ti y para mí, para la iglesia.
El enemigo maquina. El enemigo piensa cómo atacarnos. Usted tiene un enemigo que diseña cosas específicamente para su debilidad. Que diseña cosas para destruirle. Por eso Jesús dijo, el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero no cualquier cosa. Él va a matar, hurtar y destruir aquello que Dios quiere hacer. Entonces Dios tiene un plan para el creyente, pero el enemigo también elabora planes para destruir el creyente, la iglesia. Amén. Especialmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene que maquinar tanto con el mundo. Porque el mundo ya es de él. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios sabe y tiene que entender que el enemigo está maquinando en contra de él, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra es que no debemos ignorar las maquinaciones del maligno, del enemigo. Ya que está lo tuyo, no lo ignore. Ignorar puede ser que deje de estar diciendo, ay, eso no es nada. Que a lo mejor estás cristianizando la maquinación, diciendo, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo no tengo que orar. Pero Dios es soberano, Dios tiene control, yo no tengo nada que hacer. Toda alma que es forjada contra mí, el enemigo Dios la va a destruir. Entonces ignoramos las maquinaciones hasta usando la Biblia. Y Dios quiere que nosotros entendamos que no ignorarlo es hacerle frente. No ignorar es confrontar al enemigo. No ignorar es decirle al enemigo, todo plan que tú diseñaste para mí, yo no lo voy a ignorar y te voy a vencer en cada plan que tú le hagas contra mí. Amén. Eso es no ignorar la acechanza de las maquinaciones del enemigo. Y fíjense, en el contexto que Pablo está hablando de los Corintios, ¿cuál era la maquinación? ¿Cuál era la maquinación? La ofensa. Mira que está lo tuyo, la ofensa. Les voy a enseñar un principio que vamos a ver en cada una de las estrategias del enemigo. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? El principio es que siempre que hay un pecado o algo que no agrada a Dios en un lugar, tú no estás solo. Hay reino de la tiniebla detrás de eso. Si entendiéramos eso cuando estamos viendo televisión, ¿verdad? Y viéramos en la televisión una escena de pornografía. Ay, Dios mío, esto no agrada a Dios. No simplemente que no agrada a Dios, es que en el momento que eso despierta cosas en ti, tú no estás solo ahí. Hay un reino de las tinieblas maquinando. En el momento que tú te ofendes, en el momento que hay heridas en tu corazón, fíjese que alguien había caído en la iglesia de Corinto y la iglesia no lo quería perdonar. Entonces Pablo está diciendo, hay que disciplinarlo, pero hay que restaurarlo. La iglesia tiene que amarlo. Y la iglesia tiene que aprender a perdonar a aquel cayó. Y recibirlo para aprender a restaurarlo. Amén. Y creemos en la restauración y creemos que se levante, que se caiga, que se levante otra vez. Pero la maquinación contra la iglesia de Corintios era permanecer en la ofensa. Y el enemigo se estaba metiendo por ahí. Ofendido. La ofensa. Fíjese, el pecado trae. El resultado de la maquinación es un plan con orden específica. Y el pecado nunca está solo. Ya que está lo tuyo, nunca está solo el pecado. Amén. Así que el enemigo elabora maquinaciones que son planes que se establecen en el reino de las tinieblas, que muchas veces lo que vemos es el resultado de ese plan, pero hace tiempo el enemigo lo estaba elaborando. De la misma manera que a veces tú dices, bueno, Señor, yo he escuchado testimonios de gente que se le explotó una goma y iban de camino al banco, y en el banco habían asaltado en ese tiempo. ¿Ves? Hay una maquinación del diablo y hay una maquinación y hay un plan de Dios.
El que vive bajo el plan de Dios, Dios lo guarda de las maquinaciones del maligno. Pero no podemos ignorarla. No podemos ignorarla, tenemos que hacerle frente. ¿Verdad? Porque nuestra tarea como creyentes que hacemos guerra espiritual es entender que Satanás tiene un plan específico con tu nombre y con tu apellido. ¿Por qué? Porque es un copión, es un imitador, y eso vamos a hablar también. ¿Por qué? Porque Dios elabora planes específicos para ti también. Entonces, tú tienes que entender que estás en guerra, que tu familia puede estar pasando por la mente del enemigo, y el enemigo está pensando cómo destruirte. Cuando tú entiendes eso, tus sentidos espirituales se agudizan. Y tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que te levante y que te haga crecer en el Señor y que saque a la luz todo plan del enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Todavía no se ha concretado, pero ahí es que comienza todo, en la maquinación del enemigo. ¿Cómo voy a destruir al pastor? Porque si era el pastor se dispersan las ovejas. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo puedo entrar como lobo rapaz a esta iglesia? Porque si entro vestido de oveja, a lo mejor no me conocen. Maquinaciones contra el cuerpo de Cristo, pero también hay maquinaciones individuales. ¿Cómo destruyo la mente de este creyente? ¿Cómo destruyo la sexualidad de este creyente? ¿Cómo destruyo la forma de hablar de este creyente? ¿Cómo destruyo las relaciones de este creyente? ¿Cómo destruyo las finanzas de este creyente? ¿Cómo destruyo el carácter de este creyente? Continuamente está maquinando un plan. Ya que está lo tuyo. Ya entiendo. Aleluya. Segundo, aparte de las maquinaciones, dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos en él. Hay un lazo, ¿verdad? Un lazo es una trampa que ata a la persona. ¿Ustedes han visto esos lazos que ponen en la jungla, esas trampas? Es bien parecido a la tentación, lo único que el resultado de la trampa o el lazo no es necesariamente que tú y yo pequemos, sino que caímos en una trampa, en un hoyo, ¿verdad? El resultado del lazo es una caída espiritual en una trampa, y a veces es parecida a la tentación. Y Pablo enseña que podemos escapar del lazo del diablo. Fíjense que una de las metas con el lazo es que atar a la persona. Por eso es que los vicios operan de manera similar. Te presenta el placer, a lo mejor tú no lo querías, pero lo hiciste, porque el lazo era la aprobación de los amigos, el lazo era el sentirte bien, el lazo era escapar de tu realidad que te apesta, que no quieres vivir por un momento dado, y cuando vienes a ver estás en la trampa y te tiene atado. ¿Ves? Y te tiene atado. Al principio no lo deseaba, porque nadie que en su sano juicio quiere vivir atado a las drogas o atado a alguna adicción. Al principio nunca pensó que ese iba a ser su final. ¿Ves? Pero por ahí Satanás lo agarró. Ahí estaba la trampa. Entonces, podemos escapar del lazo del diablo. Tú y yo tenemos pies veloces. ¿Ya que estás tuyo? Tus pies son bien fuertes, dile. Tus pies son bien rápidos. Tus pies espirituales. ¿Tú sabes que usted puede escapar del lazo del diablo? Salir corriendo. Podemos escapar del lazo del diablo, pero ¿qué tiene que haber? Discernimiento. Escapemos del lazo del diablo en que están cautivos. Satanás gana autoridad cuando alguien cae en el lazo del diablo. Y está aquí estamos hablando, ya el lazo viene después de la maquinación y todas las demás que vamos a hablar. Lo primero que Satanás hace es pensar, diseñar, y después establece entonces una estrategia de ataque. ¿Cómo va a ejecutar ese plan? Lo hace a través del lazo,
a través de acechanza, a través de dardos de fuego, de estorbar, zarandear y a través de la tentación. ¿Va siguiendo, hermano? Así que Pablo está enseñando aquí a Timoteo que escapen del lazo del diablo. Cuando tú ves el contexto, ¿cómo podemos escapar del lazo del diablo? Uno de los remedios para escapar del lazo del diablo es la enseñanza. Pablo está diciendo a Timoteo, enséñale la palabra, continúa exhortándole, prepárate, enseña la sana doctrina, no tengas temor de enseñar, aunque sea joven, porque Timoteo era un pastor joven, no tengas temor de servir a él. Entonces, cuando tú te expones a la enseñanza, ganas revelación de Dios para poder ver por dónde viene el enemigo, como un lazo o como una trampa. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Tratar de evitar que te expongas a la enseñanza. Tratar de evitar que te expongas a la enseñanza de los líderes espirituales. Tratar de evitar que seas un discípulo verdadero de Cristo que busca al Maestro continuamente. Amén. Tercero, acechanzas. Acechanzas. Una acechanza, esta es bien maquiavélica. Acechanza es observar y vigilar con cautela, persiguiendo un objetivo. Yo decía, wow, ¿verdad que Satanás y el reino de las tinieblas? ¿Tú sabes quiénes acechan? Los felinos. ¿Usted ha visto un gato? Cuando está cerca de su presa, del lagartijo, del ratón, uno no lo escucha. El ratón no lo ve. O el lagartijo no lo ve. Pero está ahí. No lo ve, pero está ahí. Ese es el acecho. No lo ve, pero está ahí. No lo ve, pero está ahí. Porque una de las estrategias del enemigo es la acechanza. El acecho es perseguir continuamente al Hijo de Dios. ¿Usted se ha sentido perseguido una vez? Hay gente que tiene delirios de persecución, ¿verdad? Pero, ay, Dios mío, ¿quién me está siguiendo? Siento que alguien me está siguiendo. Mira, pongo a orar, a lo mejor es espiritual. Pero el enemigo actúa de esa misma manera. Y quién sabe que un día Dios te despierta esta realidad y te des cuenta que necesitas la cobertura de Dios. ¿Verdad? Porque esto así es que opera el enemigo, con acechanza. Tú no te das cuenta que él está ahí, pero está ahí. Tú no te das cuenta que a lo mejor no está en tu casa porque tú santificaste tu casa, pero está en el portón afuera. Donde está otra ley espiritual operando, porque eso no es tuyo. Porque mi tierra es santa, pero él está ahí. ¿Y sabe que está ahí? Esperando una puerta abierta. ¿Qué hace el que está acechando? Espera un momento de vulnerabilidad de la presa. ¿Qué hace el lobo? Busca la oveja que está sola. Busca a la oveja pequeña, la recién nacida. Busca a la que está herida. Busca el que de momento, en un momento de debilidad, el enemigo busca, acechando, está ahí, pacientemente, esperando. Muchas veces queremos ver al enemigo de frente. Te reprendo en el nombre de Jesús. No. Él está tranquilo. Él está ahí acechando, persiguiendo, sigilosamente, silencio, sin hacer nada, sin hacer ruido, esperando que tú y yo tengamos un momento de debilidad en la crisis, un momento, una crisis de fe, un momento donde podamos decir, Señor, ¿qué pasa? No entiendo, todos me están saliendo y comienzo a tomar decisiones que no agradan a Dios, comienzo a frecuentar lugares que antes frecuentaba, comienzo a destapar y a hacer cosas que son producto del pecado y en ese momento soy vulnerable. Porque estoy lejos de la manada,
porque estoy lejos de mis rebaños, porque estoy lejos de mis líderes, porque estoy lejos de mi iglesia, porque estoy lejos de Dios, sobre todas las cosas. Él acecha buscando un momento de debilidad. El resultado de la acechanza es un ataque espiritual directo en tu momento de más vulnerabilidad. ¿Ustedes han visto eso? Que cuanto más vulnerable tú estás, uno siente como que no se acerca a Dios, no se está alejando. Que en los momentos de transición en la vida, momentos de crisis, de decisiones difíciles, momentos de divorcio, momentos de rechazo, momentos donde la gente no me dio lo que tenía que darme o que yo pensaba que iba a recibir de ellos y comienza a cuestionarme. Todos esos momentos son momentos de vulnerabilidad. Y Satanás está esperando, porque la vulnerabilidad no es pecado. El pecado es lo que yo hago en el momento de la vulnerabilidad. Una puerta abierta. Un pensamiento que diga, pues no voy a volver. Un pensamiento que diga, pero es mejor estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque viene como un ataque frontal y estamos viendo que el creyente sometido, cuando está acechando el enemigo, el creyente a veces es sometido a una opresión continua, una opresión espiritual fuerte. Y cuando sentimos que cosas nos siguen donde quiera que vamos, es que estamos siendo acechados. El temor nos sigue donde quiera que vamos. La baja autoestima nos sigue donde quiera que vamos. La falta de fe, la incredulidad, siguen continuamente. Ese es el pensamiento. Tú vas a ver que el enemigo a veces nos ataca de una misma manera de pensar. Y tú vas a ver que ese es tu lugar más vulnerable. ¿Ve? Y entonces vemos que hasta que eres vulnerable para ser atacado, el enemigo lo hace, ¿verdad? Fíjese, el remedio para las acechanzas. ¿Cuántos quieren vencer las acechanzas del diablo? Amén. ¿Cuántos quieren saber cuál es el remedio de la palabra del Señor? Vestidos de toda la armadura de Dios. Efesios 6, capítulo 11. Para que estéis firmes ante las acechanzas del diablo y del enemigo. Los viernes vamos a hablar de la armadura de Dios. Venga los viernes o los jueves en la mañana. Pero fíjese, nosotros tenemos una armadura espiritual. Y como soldado, si entiendo que estoy en guerra, no me la puedo quitar. Y esas armaduras son virtudes del Evangelio. Es poder de Dios manifestado a través de cosas que somos y que hacemos. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La salvación que guarda mi mente de todo mal pensamiento. La coraza de justicia, la justificación en Cristo de que no tengo culpa de mi pecado y fui perdonado completamente y me puedo levantar cada vez que peque. El cansado del Evangelio, el apresto de la paz. La predicación del Evangelio es un arma ofensiva. Puedo avanzar en la guerra espiritual cuando atesoro y llevo la palabra del Señor a otro. La armadura, fíjese, la única forma de vencer la acechanza del maligno es ponerte la armadura. ¿Sí o no? ¿De qué está lo tuyo? Ponte la armadura. Cuarta estrategia del enemigo: dardos de fuego. Dardos de fuego. Esta tiene que ver con la armadura también. El dardo de fuego es un misil o flecha que se tira a distancia para aquellos que representan una amenaza para el enemigo. El enemigo tira dardo de fuego ¿a quién? A los que representan amenaza, a los que quieren invadir su territorio. Cuando él quiere conquistar algo, tira dardo de fuego. ¿Por qué? Porque lo perdió. Porque tú y yo somos territorio de Dios. Y todo lo que yo toco es bendecido. No se va, como no puede tomar posesión de nuestra vida, porque el creyente tiene autoridad en Cristo
y le pertenece a Dios, y Dios dijo, mío eres tú, como nos perdió en el momento que creímos, ahora lo que puede hacer es tirar dardo de fuego desde lejos. Que representan una amenaza para el enemigo, no se tira dardo de fuego. Dios no le tira, Satanás no le tira dardo de fuego en el reino de las tinieblas a nadie que no representa amenaza. ¿Por qué? Porque es que ya su mente está esclavizada, no tiene que tirarle ataques a su mente. No va en contra de la corriente, pero el creyente va en contra de la corriente. La forma de pensar de nosotros va en contra de la forma de pensar del mundo. Entonces, él ataca a nuestra mente, dardos de fuego del maligno, tira pensamientos que puede ser que estén en los aires y uno los agarra. Porque ¿quién opera en los aires? El enemigo. ¿De quién es este mundo? El enemigo. El enemigo. ¿Quién se lo dio? Tú y yo cuando pecamos. Hasta que usted no entienda eso, usted no va a guerrear contra el pecado para reclamar la bendición de Dios sobre su vida y la promesa de Dios de que la tierra que Dios te dio, tu corazón, que es tu tierra, le pertenece a Dios. Y que en Cristo Dios nos dio la capacidad y el poder para conquistar esa tierra. ¿Qué producía el dardo de fuego? El dardo de fuego lo que quería el enemigo era que desorientar a los soldados que venían a pelear contra él. Y para eso Dios nos dio el escudo de la fe. Que vamos a ver estos más detalles de los viernes cuando tenemos el escudo de la fe, pero lo que voy a dar es un hint. El escudo de la fe, ¿usted sabe qué hacían los soldados para pelear contra los dardos de fuego? Cogían los escudos y los llenaban de aceite. Para que cuando el dardo de fuego llegara, resbalara. Poderoso. Se lo tengo ahí. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Porque la fe sin el poder del Espíritu Santo no es nada. Así que, fíjese, tú y yo, lo que quiere producir el dardo de fuego es temor. ¿Temor de qué? De no pelear la batalla que tienes que pelear. Desorientar a los soldados, mantenerlos ocupados en pensamientos que los desvirtúan, que los desvían de la guerra que tienen de frente, porque ahora tienen que atender el fuego que está llegando y se olvidan de la guerra, porque su seguridad es más importante que la guerra espiritual que tienen que hacer. Entonces eso es lo que hace el enemigo cuando envía pensamientos a cada uno de nosotros. Que dice la palabra de Dios, toma el escudo de la fe, tómalo, para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Sin fe no puedes apagar los dardos de fuego. Amén. Entonces vemos otra estrategia, dardos de fuego, continuamente. Lo que trata de provocar al enemigo es que cambie de dirección, que abandones la guerra, que cuides tanto tu vida que no inviertas tu vida en la guerra espiritual, en la obediencia al Señor, en lo que Dios te ha llamado a hacer, de conquistar, de vivir para Dios. Como lo haces ocupando tu mente con cosas que van a resultar en acciones que no agradan a Dios. Tiene que ver mucho con lo que hablamos hace poco, de que nosotros muchas veces estamos tan pendientes a nuestro bienestar que se nos olvida obedecer al Señor y caminar en el plan de Dios. Se nos olvida darle testimonio a otros. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Porque el tiempo que tenemos para resolver nuestros problemas. Eso es lo que hace el dardo de fuego. Entonces, el dardo de fuego es una mente tan afanada y tan ocupada con sus propios problemas que no puede hacer guerra espiritual. Y vienen pensamientos de todo tipo, pensamientos de inmoralidad sexual, pensamientos de adicción, pensamientos de coraje, de celo, vienen emociones fundamentadas en verdades incorrectas, de que la gente nos odia, de que la tienen contra mí, y tú sabes que hay gente inestable en su vida, porque continuamente le dan paso a los dardos de fuego del maligno.
Entonces tú no puedes evitar que recibas un pensamiento, pero tú puedes evitar que ese pensamiento te haga desobedecer a Dios. Porque Dios te dio dominio propio. Porque es parte del carácter de cada creyente. Tú puedes evitar que ese pensamiento se convierta en una conducta, en un hábito en tu vida. Eso tú lo puedes evitar. Porque los cargos de fuego tenemos autoridad sobre ellos en el nombre de Jesús. Robert me decían ayer, estábamos compartiendo y me decía, mira, antes cuando yo estaba en depresión, lo que yo pensaba continuamente era que era más fácil morirme para acabar con esto. Porque una vez le abre la puerta a un dardo de fuego, van a seguir llegando más. Van a seguir llegando más, van a seguir llegando más, van a seguir llegando más. Y por eso el que está ya, el que Satanás lo tiene acechado, él va a tirarle con todo, va a tirar dardo de fuego también a su mente. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que nosotros cambiemos, abandonemos la batalla y que estemos mal nosotros. ¿Está viendo? Estamos desenmascarando al enemigo en el nombre de Jesús. Y es bueno que Dios llegó a la vida de Robert y se levantó. Y mira qué bendición, una bendición. Pero él me decía, ahora puedo ver las cosas claramente. Yo no puedo, es que cuando tú estás bajo ataque del enemigo, hermano, es un pensamiento tras otro. Es un ataque contra otro, continuamente. Y tú tienes que poner, si no tienes el escudo de la fe bien puesto, hermano, vas a caer. Le vas a dar paso a un pensamiento. Y después te van a dar ganas de abandonar el arado, de abandonar la fe. Porque es que están tan ocupados, tan asediados por los enemigos con tus propios problemas, porque lo quieres destruirnos, esa es la finalidad. Pero estamos en guerra espiritual en el nombre de Jesús. Amén. El resultado del dardo de fuego es producir temor y cosa, desorientar a los soldados, manteniéndolos ocupados en pensamientos que no honran a Dios. Amén. Quinta estrategia del enemigo, estorbar. Qué estorbo es Satanás muchas veces. Cuando usted ora, hermano, usted ore para que Satanás no estorbe. Esta estrategia es sencilla, pero ¿por qué él puede estorbar? Porque hay lugares donde él tiene autoridad. Esa es la única razón por qué él puede estorbar. Porque no es que él es más fuerte que Dios. Es que hay lugares donde él tiene autoridad. Y Pablo se encontró, esto me impresionó, Pablo se encontró en 1 Tesalonicenses 2:18, en un momento dado, donde él dijo, yo quise ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez quise ir a vosotros, quise estar con ustedes, dice, pero Satanás, ¿qué dice ahí? Búsquelo, 1 Tesalonicenses 2:18, ¿lo tienen ahí? Pero Satanás, ¿qué? Nos estorbó. Es como una pared. Una posición que uno se encuentra cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios. Satanás estorba. Se pone de frente como una pared. ¿Cuál es el resultado cuando Satanás estorba algo? Hay falta de unidad y no se completa la misión del Evangelio. ¿Cuántas veces usted se ha propuesto predicarle a alguien y se encuentra con un estorbo? Porque para eso él va a estorbar. Usted va a ver cuando usted quiere venir cuando la gente quiere venir a escuchar predicación de la palabra, siempre hay un estorbo. Hasta que tú te paras firme en el nombre del Señor, y a lo mejor tuviste un estorbo en la pasada reunión para poder llegar, pero tú estás decidido, Satanás te va a dejar tranquilo y tienes que limpiar el camino en el nombre de Jesús. ¿Ves? Pero Satanás en un momento dado fue estorbo para Pablo para ir a Tesalónica, y él lo pudo discernir en el espíritu. Satanás no es estorbo, y cuando usted ore, reprenda a Satanás, le diga, no me estorbes en el nombre de Jesús. Especialmente cuando se trata, porque él no va a estorbar a todo el mundo, va a estorbar a aquel que lleva lo más preciado que le puede llevar a otra persona, a Cristo. ¿Sabe, pastor? Pero si voy a sufrir tanto de la vida espiritual, mejor no la hago. Esa es la trampa del enemigo. Ese es el lazo.
¿Por qué? Porque amas más tu vida que establecer el reino de Dios. Ay, si hacerle frente al enemigo me va a costar tanto, mejor no lo hago. Pues entonces sigue atado. Vas a sufrir igual. No quiere decir que tu vida va a mejorar. Entonces, vemos que Satanás puede estorbar. Amén. Número 6, puede zarandear. Zarandear. ¿Quién usa esa palabra? Jesús mismo. Y zarandear, toque el que está al lado suyo, póngale la mano en el hombro. Y jamaquéelo bien fuerte así. Jamaquéelo así bien fuerte. Eso es zarandear. Zarandear es sacudir. Mover algo de un lado a otro con fuerza y velocidad. Eso es lo que dice el diccionario secular, ¿no? ¿Para qué? Yo me puse a buscar para qué se zarandeaba. Se zarandeaba el trigo para separar el trigo de la paja. Y Cristo dijo, Satanás, a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿El trigo de qué? Y se separaba el trigo de la paja cuando se sacudía bien fuerte. La gente, eso es un término de agricultura, zarandeaba el trigo y la paja salía volando y el trigo se quedaba ahí en el utensilio que se utilizaba para recogerlo. ¿Ves? Y luego de cosechar el trigo se dejaba que se seque, se sometía a ese proceso de zarandeo. ¿Ves? Y terminaba el trabajo, los granos quedaban en su lugar, desprovistos de la necesaria paja para ser molidos. El resultado entonces del zarandeo es una fuerte sacudida espiritual. Cuando usted lo sacude, usted a veces se marea. Y hay cristianos mareados que no saben dónde están ni saben quién son. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasó con Pedro cuando Satanás zarandeó? Negó a Cristo. Lo pidió. Negó su identidad, porque lo que busca el Satanás cuando nos sacude es atacar nuestra identidad. Que tú te preguntes quién yo soy, para qué yo estoy, para qué yo soy hijo de Dios. ¿Ves? Y que no te asocie, identifique con nuestro Señor Jesucristo. Poderoso. Pero yo veo esto, mire. Cuando Satanás nos zarandea, él tiene un objetivo: que el creyente se aparte. Que el creyente se aparte. Eso es lo que está buscando, que niegue a Cristo y que se aparte. Pero qué bueno que Jesús ora por nosotros. Qué poderoso. Qué poderoso, porque Satanás pidió a Pedro y Dios en su soberana voluntad dejó que Satanás sacudiera a Pedro, para que Pedro se diera cuenta de lo frágil que era. Pero Jesús está orando por él. Estoy orando para que tu fe no falte, Pedro. Para que cuando tú termines este proceso vengas y confirmas a tus hermanos. Eso le dice la palabra en Lucas. En Lucas 22, versículo 31 y 32. Usted tiene el texto ahí. Una vez vuelto, estoy orando por ti para que tu fe no falte. Vas a pasar un proceso difícil. Satanás te va a sacudir, pero una vez, él se cree que te va a causar la despedida, te va a apartar de mí, pero yo sé que tú vas a volver en un momento dado. Y una vez vuelto, ven y haz tu trabajo en el Señor. ¿Ves? Porque lo bueno que tenía el sacudir el grano y la paja es que todo lo que no era paja, todo lo que no era trigo se tenía que ir. Y la paja se iba. Y cuando Satanás nos sacude, y estamos bien con el Señor, pero sabemos que estamos ahí. Satanás está tratando de movernos el piso. Y tratando de hacer que abandonemos nuestra fe. Que despreciemos las palabras del Señor, que renunciemos a Cristo. En ese momento también yo veo que es un momento de definición espiritual. Y hay gente aquí hay gente que está en un momento de definición espiritual.
Todos los momentos son importantes, pero tú sabes que hay momentos de definición espiritual. Tú sabes que hay momentos donde una mala decisión te puede apartar del Señor, pero una buena decisión te puede dar años de fidelidad al Señor. Eso es lo que produce el zarandeo. Dios lo usa para preparar a un creyente firme. Lo que Satanás quiere usar para sacudir tu fe, para que niegues a Cristo, Dios lo está usando para que tú te definas realmente de qué lado está. Poderoso. Y lo bueno es que Cristo está orando por nosotros para que nuestra fe no falte. Dile que está lo tuyo. Cristo ora por mí, yo no sé por qué, pero Cristo ora por mí. Poderoso. Y esto vemos entonces que hay una fe que se manifiesta en fidelidad, es permanecer en Cristo, pero como decíamos ayer, el retiro de hombres estaba siendo ministrado por el pastor Nando y estaba diciendo que todo el mundo critica a Pedro, pero Pedro fue el único que estuvo con Cristo ahí, lo negó, pero estaba ahí, estaba pendiente de él. Todos los demás se fueron, pero él por lo menos quería saber qué le pasaba a Jesús. Y la verdad, tú y yo lo hubiésemos negado también. Exacto. ¿Ah? Pero ya no podemos negarle. Podemos fallar, pero contra negarle no hay remedio. La Biblia dice que si pecáramos Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero si le negamos, Él nos va a negar. Entonces son momentos cuando Satanás nos sacude, de alguna manera Dios le da autoridad. Usted dice, pero porque estamos en un mundo terrenal y espiritual a la misma vez. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios da autoridad al enemigo para hacer algo es porque Él tiene un plan mucho mejor para nosotros, porque Dios es un Dios bueno. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Eso es excusa para pecar y vivir como me da la gana? Jamás. Eso es lo que me hace a mí estar más cerca de Dios, para que cuando Satanás venga a atacarme, yo pueda tener una vida santa y una vida de fidelidad como mi mejor herramienta. ¿Cuándo dicen amén? Y por último, la tentación. La tentación. Ustedes ya conocen mucho de la tentación. La tentación es una oferta de pecado. Una oferta de pecado en el mundo donde Satanás gobierna y una demanda de pecado en nuestra propia naturaleza. Fíjate, aquí vamos a llegar al medio del asunto. ¿Quién diseña las tentaciones? Satanás en sus maquinaciones. ¿Quién las diseña? Satanás. Tentaciones tan sencillas como robarse un bolígrafo. Yo a veces he vuelto a lugares que, mira, me llevo el bolígrafo, ya yo tengo la costumbre de devolver. Antes no lo hacía, me lo llevaba. Ay, qué bendición de Dios. Cosas tan tontas. Es que no es mío. Nada que no sea tuyo. Entonces, cosas tan sencillas, pero cosas fuertes también, como placeres, cosas, la codicia, la avaricia, el deseo de tener esa tentación que urge en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la tentación produce tanto efecto en la vida del ser humano? Porque hay una oferta, porque hay una oferta del mundo y una demanda dentro de nosotros de pecar. Y así estamos en Cristo. Y esa demanda sigue por ahí todavía. Lo que pasa es que todos los días llevamos a la cruz. Y no queremos que se manifiesten las obras de la carne. La carne es. Usted no va a poder cambiar la carne. La naturaleza pecaminosa. Usted lo que puede hacer es hacerla morir. Usted sí puede cambiar su mente. Santificar su mente carnal por una mente espiritual. Eso usted lo puede hacer. Usted puede entender y recibir revelación de Dios a su vida para que andar en la verdad espiritual de que dice en 1 Corintios 10:13, que dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común a los humanos o al género humano. Estoy leyendo una versión internacional. Pero Dios es fiel. Ya conmigo, Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación,
Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea que nos enfocamos tanto en la tentación que se nos olvida estar pendiente de dónde está el Señor, dónde está la salida espiritual de esto, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que la tentación va a venir. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 1 que la tentación no viene de parte de Dios. Pero Dios puede ponerle límites a la tentación. Dios no va, cuando Satanás diseña la tentación, tiene un problema, que tiene un límite de parte de Dios. Satanás no puede diseñar una tentación para el Hijo de Dios más allá de lo que Dios lo haya preparado para poder soportarla y tener la salida para ella. Qué poderoso. Hasta en eso Satanás se ve limitado con el Hijo de Dios. Él no puede maquinar una tentación en la que tú y yo no podamos salir. Como quiera lo hace porque él no pierde tiempo y está acecho. Pero sabes que tú y yo tenemos más autoridad que él. Amén. Estos son principios, una enseñanza de hoy que nosotros tenemos que ver. Hay una tentación. El resultado de la tentación es el pecado. Y ya sabemos que cuando pecamos no estamos solos. Cuando yo cedo a la tentación, no simplemente mi carne, mi naturaleza pecaminosa está pecando, sino también hay un espíritu de ese pecado detrás de esa tentación. Y a eso es lo que vamos a referirnos el próximo domingo. Es bien importante que tú y yo entendamos que hay espíritus que vienen a hacernos pecar. La responsabilidad completa no es de ellos. Porque las obras de Dios y las obras del mundo espiritual, tanto de Dios como del diablo, del reino de las tinieblas como del reino de los cielos, requieren un acuerdo, un pacto, una colaboración entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Y cuando yo soy tentado y quiero ceder a la tentación y quiero vivir en pecado, yo lo que estoy diciendo a Satanás es, me quiero poner de acuerdo con el reino de las tinieblas. Que el Señor los reprenda. Entonces, un principio de guerra espiritual es que tú entiendas que cuando estás siendo tentado, en ese momento donde estás imaginándote algo que no le agrada al Señor, o estás pensando algo, hay ira, celos, contiendas en tu corazón, falta de perdón, ofensa, inmoralidad de todo tipo, desviaciones sexuales, usted, mire, llámele como se llame, división, espíritus de adicción, espíritus que quieren venir a controlar, a afanarte, a ocuparte. Todas esas cosas, si usted pensara que usted no está solo cuando está haciendo esas cosas, ¿ves? Que esas cosas vienen acompañadas del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la final del reino de las tinieblas? No es que tú peques una vez, es atarte a un pecado o a varios, o a un estilo de vida que no agrada al Señor. ¿Ves? Entonces, el resultado de la tentación es el pecado. Entonces, ¿cómo puedo vencer la tentación? Entendiendo que yo no tengo autoridad sobre la tentación, pero sí tengo autoridad sobre mi ser. Repita conmigo, no tengo autoridad sobre la tentación. No tengo autoridad sobre la tentación. Pero sí tengo autoridad sobre mi ser. Pero sí sobre mi ser. Espíritu, alma y cuerpo. Bajo la autoridad de Cristo, lavado por la sangre del Cordero, limpiado, sin mancha, justificado en Cristo y con el poder de Dios fluyendo a través de mí. Voy a vencer cada tentación en mi vida. Gracias, Padre. ¿Ves? Yo no puedo escoger ni cuándo ni cómo voy a ser tentado, pero puedo escoger la decisión. Yo tengo autoridad sobre mi cuerpo. Yo tengo autoridad sobre lo que veo, sobre lo que escucho, sobre lo que pienso. Lo que dejo que se anide ahí, tengo autoridad sobre eso. ¿Ves? ¿Qué pasa? Un hombre vio una mujer que no era su esposa, la codició, como David, como el rey David. Vemos mucho rey David en estos días por ahí. Satanás maquinó la trampa. ¿Cuál fue la maquinación de Satanás? Oye, no vayas a la guerra. David, no vayas a la guerra. Siempre hay problema cuando no vamos a la guerra. Cuando viene la ociosidad. Cuando decimos, pero orar, yo oro mañana.
Yo oro en la iglesia, si pasa que yo voy a la iglesia para llenarme de Dios en mi casa. Yo hago lo que me da la gana. David no fue a la guerra. Hay muchos creyentes que no fueron a la guerra. ¿Cuál fue la maquinación? Voy a tratar de seducirlo, convencerlo en su mente para que no vaya a la guerra. Y lo logró. Una vez logró eso, preparó la tentación. En vitrina. Como la mujer dijo, pues todos los hombres están en la guerra, pues yo me voy a bañar desnuda. Porque todos los hombres están en la guerra. ¿Qué pasó? Había un hombre que no fue a la guerra. David salió del balcón y dijo, oh, provisión de Dios. No, tentó. La tentación se le ofreció. Él podía salir de esa tentación viendo la guerra. Dijo, espérate que yo no tengo que estar aquí, yo tengo que estar en la guerra, no, me voy. Pero él se quedó ahí. ¿Está siguiendo, hermano? Siempre que abandonas tu posición de guerra, el enemigo gana ventaja. Entonces queremos que tú y yo, porque el resultado de la tentación es el pecado, el resultado de la continuar en pecado es la atadura, y el resultado de vivir bajo ataduras es la posesión o la influencia o control total o parcial del enemigo sobre nuestras vidas. El creyente no tiene que llegar a eso. Porque el creyente soporta la tentación y resiste al diablo y huye. ¿Me van entendiendo? Porque tenemos autoridad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tú y yo podemos aguantar toda tentación. En otras palabras, podemos ponerle límites a nuestro ser de no ceder la tentación que estamos recibiendo de parte del enemigo en el nombre de Jesús. ¿Ves? Y tú y yo tenemos autoridad sobre todas estas maquinaciones del enemigo. Cuando el enemigo quiera venir, hay dardos de fuego, usted los va a identificar. Hay maquinaciones que se hacen en los secretos, las trampas, las tentaciones, el sacudirte espiritualmente. Son eventos fuertes, pero que también son de definición espiritual. Cada vez que yo respondo al enemigo y cada vez que yo le declaro la guerra, hermano, mi carácter se va formando y comienzo a ser un hijo de Dios que camina en obediencia, que camina en bendición, que camina amando la santidad de Dios. Y cada vez que yo decido obedecer antes que pecar, soy un mejor cristiano. Y soy un mejor hijo de Dios. Y ves que Dios me va a dar más o menos porque hoy fui obediente más que ayer. Es que yo gano más por ser obediente. Amén. Y hay más satisfacción en mi alma. ¿Usted sabe cuántas cosas yo he podido vencer? Amén. Que antes no podía vencer. Amén. Gloria a Dios. Y usted también. Aleluya. Si usted se mantiene firme, hermano, la autoridad de Dios va a fluir en su vida cada vez más. Amén. Así nos ponemos de pie. Porque yo quiero hacer una oración en el nombre de Jesús. Y la oración que yo quiero hacer hoy es que tú y yo, nuestros ojos espirituales sean abiertos. Si tú quieres hacer guerra, fíjese, hay dardos de fuego, todas estas estrategias del enemigo, pero de cada una de ellas se nos ha provisto una salida. En cada una de ellas se nos ha provisto autoridad. El Señor que viene a hablar de autoridad del creyente. Y quiero que usted vea que hay guerra espiritual. No cuando usted viene al culto. La guerra espiritual no la hacemos solamente aquí. ¿Sabe por qué? Porque aquí está tranquilo y aquí manda Dios. Aquí manda Dios. Por eso que en el nombre de Jesús aquí se sujeta toda nuestra mente, todo nuestro espíritu, porque esto es territorio de Dios, consagrado de Dios. Y cada iglesia que hay en Puerto Rico que predica esto es territorio de Dios. Amén. Aquí el enemigo no puede venir a hacer lo que da la gana, pero en la calle ustedes saben encontrar que la lucha es más fuerte que lo que hay aquí. Entonces, que tus ojos espirituales sean abiertos a la verdad, a
la verdad que tú y yo vivimos. Que somos hijos de Dios y estamos en guerra espiritual. Vamos a orar por eso, hermano. ¿Te pones de acuerdo conmigo? Es más, tómase de la mano lo que está a su lado, en el nombre de Jesús. Vamos a declarar bendición sobre la vida de la iglesia. ¿Ve? Un error es ignorar. Un error es pensar que Él no está, que te dejó tranquilo. Un error es caer en la tentación. Pero sabes que tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Que nuestros ojos espirituales se abran para vivir en esa autoridad, reconocer el ataque del enemigo y acercarnos más a Dios. Porque aquí no hay que estar haciendo lucha contra el enemigo. Mientras más el enemigo me ataque, más me acerco a Dios. Más me acerco a Dios. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, no son mis peleas, son las de Él. Porque al fin de todo ataque del enemigo es que tú te separes de Dios. Amén. Sí, yo creo que me gustaría que usted comience a hablar por su hermano o por su hermana que tiene al lado. Y que en el nombre de Jesús usted pueda levantar un clamor para que sus ojos espirituales sean abiertos en el nombre de Jesús. Y segundo, para que Dios le dé la fortaleza que es prometida al creyente en Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortalecidos pues en el Señor. Amén. Fortalecidos pues en el Señor. Así que en el nombre de Jesús tenemos victoria sobre cada una de estas maquinaciones. Pelea la batalla con tu hermano, porque esta batalla no es para pelearla solo. Y en el nombre de Jesús tú vas a declarar ahí, tú vas a orar: Señor, abre sus ojos, que podamos ver al enemigo venir, danos discernimiento. El Señor, danos palabras, danos un tiempo contigo, danos un tiempo de búsqueda. Dios mío, revélanos en sueños, revélanos, Dios mío, en batallas, en luchas, en la vida diaria. Cuando estemos conversando con alguien, revélanos cuál es la maquinación del enemigo. Cuando estemos viendo televisión, revélanos cuál es la maquinación del maligno. Cuando estemos, Dios mío, en oración, revélanos, tráenos a la mente, tráenos al corazón las áreas en que estamos fallando, las áreas en que el enemigo quiere atacar mi vida, en la impureza sexual, en la impureza de los pensamientos, en pensamientos de enojo, de ira, de contienda, de celo, que se desatan sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos abrir los ojos, que no es simplemente una emoción, que no es simplemente un pensamiento, es un ataque del enemigo. Y en el nombre de Jesús nos vamos a levantar como una iglesia, como un frente fuerte, como un castillo, Dios mío, unidos uno de los otros, en el nombre de Jesús, y vamos a hacer guerra espiritual, Padre, porque no ignoramos las acechanzas, no queremos que el enemigo gane ventaja y le ponemos límites en el nombre de Jesús y le decimos: te vamos a declarar la guerra y vamos a confrontar el pecado que hay en nosotros y vamos a vivir para ti y vamos a vivir para Dios, y no vas a impedir que yo venga a adorar al Señor, y no vas a impedir que mi casa sea mi casa de oración, sea casa de restitución, sea casa de perdón, sea casa de paz, sea casa de gozo, sea casa de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, danos la fuerza para vencer la tentación, danos la fuerza para vivir para ti, danos la fuerza, Dios mío, para ver más allá de lo que la crisis nos trae. Cuando nos sentimos sacudidos, cuando nos sentimos que vamos a caer, Dios mío, ora, Jesús, sumo sacerdote, intercesor por cada uno de nosotros. Ora, Padre, para que nuestra fe nos falte, para que nuestra fe nos falte, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.